Me da mucho gusto poder platicar esta mañana con alguien que ha platicado con nosotros y que nos ayuda a entender, porque lo hace de una manera tan sencilla, nos aterriza los temas macro, nos los vuelve sencillos, nos los lleva al bolsillo. Está con nosotros Marcelo de la Jara. Él es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto, buenos días. Muchas gracias, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, Jaime. Ya te tenemos aquí trabajando el fin de semana, esperemos que valga la pena para que nos platiques y nos ayudes a entender. El CEI hace unos días alertaba sobre el panorama económico incierto que reza para el 2017. ¿Qué es lo que están viendo ustedes que pueda meterle ruido? Vimos este miércoles pasado decisión de la Fed, sube la tasa de interés nuevamente en Estados Unidos, seguramente Banco de México y la Junta de Gobierno hará lo propio. ¿Qué ven ustedes? Sí, fíjate que hablamos de incertidumbre porque en relación principalmente a la inflación y en relación a la política monetaria del Banco de México, precisamente porque el crecimiento de la inflación, que ha sido muy acelerado en estos últimos meses, se ha debido eso principalmente a una combinación de choques, es lo que se llaman choques desde distintos lados a la inflación, sobre los que el Banco de México en realidad tiene que tener respuestas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, y ahí me gustaría tomarme un minutito para explicar esto, porque es sumamente importante. Si solo hubiéramos tenido, imagínate que solo hubiéramos tenido el gasolinazo de inicio del año. En ese caso lo que hay típicamente es pues un incremento en el nivel de precios, ¿verdad?, de una sola vez. Y la inflación inicialmente es muy alta, pero luego eso es un efecto que se va desvaneciendo a lo largo del año. Y claro, al cabo de un año se ha desvanecido completamente, porque al cabo de un año, si no hay más choques por el lado de la gasolina, pues ya todos los precios se ajustaron, ya los precios no tienen que aumentar más y los incrementos en la inflación empiezan a reducirse. En ese caso, el Banco de México, ¿qué hace? Pues nada, tiene que dejarlo pasar al choque, ¿verdad? Porque con su instrumento, que es la tasa de interés, no puede cambiar la realidad de un precio de las gasolinas más altos. Ahora, no solo hemos tenido ese choque, sino previamente ese choque viene como montado por encima de otro, que es la depreciación del peso de los 2 años anteriores. El peso se ha depreciado durante 2015 y particularmente durante 2016. Llegó a tocar niveles de 22. Llegó a tocar niveles de 22 y ahora está de nuevo. Estos días ha estado... Sí, y ese es el problema. Fíjate que el Banco de México trata de mantener una brecha de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Entonces, cuando el Fed normalizó su política monetaria y inició un aumento en las tasas de interés, el Banco de México hizo lo propio, pero el problema fue la sobrereacción del Banco de México. El Banco de México aumenta la tasa de interés mucho más y en más ocasiones que el Fed. ¿A qué ha llevado eso? A que ya tengamos 9 aumentos en la tasa de interés se haya más que duplicado, y resulta que ahora estamos en una situación, eso con tal de que no haya traspasos de esa depreciación en el tipo de cambio a los precios de los bienes finales. Pero ahora estamos en una situación, por ejemplo, lo inadecuado de esa respuesta tan agresiva del Banco de México, lo ves ahora cuando, por ejemplo, el dólar ha vuelto a estar por debajo de 18 pesos ayer y estamos con una tasa de interés que es mucho más alta que la que teníamos hace un año con este tipo de cambio. Es decir, tenemos ahora una tasa de interés muy alta con un tipo de cambio muy apreciado. Entonces, esos son los desafíos que está enfrentando el Banco de México. Nosotros consideramos en el CEI que su política de restrictiva monetaria ha sido demasiado agresiva para lo que estaba sucediendo y que hay otros elementos en el mercado que el Banco de México debe atender, ya no con la tasa de interés, sino con otras herramientas. ¿Cuáles otras herramientas serían, Marcelo? Mira, una pista de dónde están los problemas lo da el mismo Banco de México. El 25 de mayo pasado, el Banco de México anunció que da la bienvenida a un código de conducta para los mercados globales de divisas. Claro. Es decir, hay problemas en estos mercados donde se determina el tipo de cambio peso-dólar, están sujetos a diversos problemas.
no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, el Banco de México actúa elevando la tasa de interés en mercados que tienen muchísimos problemas de liquidez, problemas de información asimétrica, problemas de comportamiento ético incluso. Entonces el mismo banco nos está dando la pista de que estos mercados tienen esos problemas, ¿no? La prueba de que haya estas depreciaciones tan fuertes del tipo de cambio solo porque Trump pone un tweet, o el hecho de que... no es para tanto, pues. O el hecho de que luego de un resultado de las elecciones en el Estado de México tengas una depreciación del tipo de cambio, o la apreciación actual, que es muy violenta, así como la depreciación lo fue, te muestra que estos mercados tienen graves problemas. Entonces, el Banco de México trata de mantener esta brecha de tasas de interés con Estados Unidos. Por eso cada vez que el Fed sube la tasa de interés, el banco lo hace, pero se ha visto obligado a sobrereaccionar, dado cómo se están comportando estos mercados. Entonces es una buena noticia que el Banco de México vaya a incentivar que voluntariamente las instituciones financieras que participan de estos mercados de divisa adopten este código de conducta. Entonces, estamos en una situación complicada. Hay choques sobre los cuales el Banco de México no debería hacer nada. Sin embargo, está subiendo la tasa de interés por el tema de la depreciación, pero resulta que ahora tenemos una apreciación muy grande. Entonces, es una situación realmente incierta. ¡Qué complejo! Es muy complejo, y de hecho, por ejemplo, todos los pronósticos que tengamos sobre cómo va a ir la inflación, pues están sujetos a un riesgo mucho más grande ahora que si solo hubiéramos tenido este choque de las gasolinas, por ejemplo. Eso es muy predecible y muy fácil de ver qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo. Pero en ese sentido es que se vuelve incierto el panorama. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de alguna manera determina el costo del crédito y de la actividad económica en alguna medida. Estamos platicando con Marcelo de la Jara, él es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Marcelo, ¿por qué la economía mexicana da muestras? Generación de empleo histórico. Lo que estamos viendo en consumo interno, datos de ANTAD, datos del propio Walmart, datos de la AMDA, venta de vehículos históricamente altas, lo que representa para otros indicios, lo que tú señalas de la tasa de interés, del tema de la inflación. Sí, vamos a tener un verano quizá por arriba como lo hemos tenido, por arriba del 6.1, 6.2%, a partir de septiembre, nos platicaba la otra vez la gente de Bancomer, que comenzará un descenso en la tasa, en el tema de la inflación, para llegar a niveles como los que plantea el Banco de México para principios del 2018. ¿Por qué estas dos versiones o dos visiones de una misma economía, entonces? Crecimiento del Producto Interno Bruto cuando otras regiones del mundo no crecen. ¿Por qué? Bueno, recuerda que nosotros tenemos como un crecimiento promedio muy estable. Es decir, México viene creciendo desde hace 25 años a un promedio de 2.5%, ¿verdad? Y si te fijas cuánto fueron las tasas de crecimiento, por ejemplo, durante el sexenio, lo que lleva el sexenio del presidente Peña Nieto, llevamos en promedio un crecimiento de 2.1%. Es decir, muy similar incluso al de Calderón y muy similar al de Fox. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento muy estable en promedio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué podemos tener estas tasas de crecimiento estables cuando, por ejemplo, el consumo está creciendo tan alto o a un ritmo tan alto? ¿O por qué, por qué las ventas de coches se disparan, etcétera? Eso tiene que ver un poco con la composición de la demanda. Sí, por un lado estamos viendo que el consumo crece a tasas de 3.5%, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sin embargo, el gasto público del gobierno está creciendo a menos del 1% y la inversión pública está cayendo al 12%. Es decir, todo esto es una combinación de cambios en la composición de la demanda que algunos tienen para compensar, digamos, esta caída tan brutal de la inversión pública de casi de 2 dígitos. Necesitas tasas de crecimiento
importantes en los otros componentes de la demanda para sostener este crecimiento que de por sí, si bien es estable, pues no es el que México necesita, en verdad. Ya varias veces hemos hablado que México tiene que tener, con un crecimiento de 2.5 del PIB, eso significa que en términos per cápita nos quedamos sobre un 1%, lo cual es muy bajo para resolver los problemas de inequidad, de pobreza y aún de generación de oportunidades. De generación de oportunidades o un crecimiento de la clase media. Todo eso no lo podemos lograr con estas tasas de crecimiento, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a crecer a 2.5, nos hemos acostumbrado a que 2.5 es una buena tasa de crecimiento, pero en realidad es una tasa bastante baja para lo que México necesita, ¿no? Marcelo, ¿cuándo las reformas estructurales, una de ellas, la reforma energética, que es la que más se apostó en el tema de inversiones y generación de negocios, esta reforma, ¿cuándo comenzará a palparse ya de buena forma en las distintas regiones del país? Hemos visto a un Campeche pues sumido en temas de baja generación de empleos, lo que ha sucedido en Tabasco. Esa región petrolera ha sido muy golpeada por todo lo que pasó con los temas de los precios del petróleo. ¿Cuándo se comenzarán a ver? Porque la reforma energética se dijo que iba a traer inversiones y que iba a traer muchos beneficios. ¿Esto cuándo comenzará? Bueno, a mí me gusta la reforma energética, eso ya se lo he dicho a muchos colegas, lo he hablado con mucha gente, es una buena idea, incluso se han hecho innovaciones a nivel internacional en cómo organizar todo el tema de los contratos, el tema de las licitaciones, el fondo soberano, que es el Fondo Mexicano del Petróleo. Todos esos ingredientes están muy bien. El problema de la reforma energética es dos cosas. Una es que fue una coyuntura muy mala. O sea, tuvimos precios del petróleo bajísimos, sí, con lo cual los incentivos para arriesgar capital, para traer capitales se reduce, ¿no? Muchísimo. O sea, muchas empresas han bajado su inversión en México y en todo el mundo. Entonces la coyuntura no ayudó. Por otro lado, lo que no ayuda es Pemex mismo, es decir, Pemex al tener pues el control total de prácticamente toda la cadena de producción en el área energética, que Pemex se haga a un lado y deje pasar a nuevas empresas, pues es complicado. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la liberalización de los precios de la gasolina. Pemex tiene que prestarle o rentarle a otras empresas sus instalaciones para que puedan importar la gasolina, Marcelo, para que puedan distribuirlas. Llegamos tarde. Tuve la oportunidad de estar en Chile, en Santiago, hace algunas semanas, y ellos tienen 3 distintas marcas de gasolinas, tienen precios que oscilan conforme la venta, la demanda. ¿Qué tarde llegamos? Bueno, Chile particularmente no es productor de petróleo, entonces eso lo salvó un poco de poder tener más. ¿Pero qué? Sí, ¿Qué contrasentidos, no? En ese sentido tenemos un atraso muy grande, es decir, necesitamos mercados a todos los niveles, de exploración, de generación, de distribución de gasolinas, mucho más desarrollado de lo que tenemos. La reforma energética sienta esas bases, va a tomar tiempo. Primero, porque los incentivos ahora para hacer grandes inversiones están bajos por los precios del petróleo. Y segundo, pues lidiar con Pemex, lidiar con problemas como, por ejemplo, fíjate, hay que tomar conciencia de lo que significa, por ejemplo, el problema del huachicol, de los huachicoleros. Sí, claro, ahí en el triángulo. ¿En qué otro país tenemos robo de gasolina en ductos, robo de petróleo en ductos? Eso es impensable en lugares donde las cosas funcionan bien en estos mercados. Entonces, si no solucionamos cuestiones básicas de seguridad, de competencia, de transparencia, pues no vamos a acelerar de la manera que se tiene que acelerar la implementación de la reforma energética, ¿no? Híjole, pues Marcelo, nos dejas con un panorama, pues sí, como bien lo comentan ustedes, incierto, pero ¿cuáles serían las alternativas que tenemos? En 2 minutos, rápidamente. Las alternativas, pues básicamente considero que el Banco de México tiene que profundizar
un poquito empezar a mirar en otras opciones en términos de intervención, en términos de sus políticas. Tiene que tener un menú de políticas que vaya un poquito más allá de la tasa de interés para atender cosas como problemas de competencia en los mercados financieros y en los mercados de tipo de cambio. También el Banco de México tiene que hablar con el Fondo Monetario para adoptar algún tipo de marco institucional para el manejo de los capitales, en particular de la entrada de capitales, porque cuando entran los capitales luego son esos los que salen y te deprecian la moneda. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, le corresponde al Banco de México. En términos de Hacienda, pues estamos en un impasse, la deuda está muy alta, el único ajuste que se ha hecho es en algunos rubros del gasto corriente. Pareciera que se necesita repensar otra vez esa gran reforma fiscal que todos venimos esperando hace muchos años, ¿no? Pues entonces las cosas lucen, sí, muy interesantes, pero también lucen adversas en algunos sentidos. ¿Y qué tanto el golpeteo de la negociación del Tratado de Libre Comercio va a estar afectándonos en los siguientes meses? Mucho. Ya cuando se estén sentados en la mesa para decidir qué es lo que queda de este documento. Sí, mucho, porque digamos es por un lado una oportunidad de actualizar ciertos temas del Tratado de Libre Comercio y por otro lado es una amenaza, porque estamos de verdad, creo, tomando conciencia de que quien está del otro lado de la mesa de negociación pues es un gobierno de poca confianza aún para sus propios ciudadanos. Estamos en estos días viendo que pues, los principales funcionarios del gobierno están en el Congreso de Estados Unidos pues, explicando un montón de cosas que han hecho mal. Entonces, digamos, lamentablemente esperemos que pueda ser una negociación con base en argumentos concretos de comercio internacional, económicos, de seguridad para los dos países y no con base en los prejuicios con los que se mueve el gobierno de Trump. Bueno, entonces habrá que estar al pendiente de lo que viene con la negociación del Tratado de Libre Comercio, no quitar el dedo del renglón de lo que está generando la inflación, así es, que seguramente vendrá a la baja, pero tendremos un verano todavía con índices altos. Así es. Y pues todo lo demás, ¿no? Tener cuidado con los créditos que nosotros como ciudadanos, como usuarios de los sistemas financieros nos acerquemos, porque se encarece el dinero, ¿no? Y tener cuidado en ello. Así es. Y no... Una cosa importantísima para el próximo año tiene que ver con qué nos estén diciendo los candidatos presidenciales, los eventuales candidatos presidenciales, de los problemas más fundamentales y estructurales que tenemos en México. Marcelo, pides mucho, pero bueno, es Marcelo de la Jara, él es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender los temas macroeconómicos, pues cómo impactan en nuestro bolsillo, que es lo importante. Gracias en verdad, ¿eh? No, gracias a ti.